te estaba poniendo a prueba. Ajá. Este episodio es sobre 5 ciudades. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas ciudades y pueblos fantasmas alrededor del mundo. Sería imposible hablar sobre todas, pero como tenemos tantos queridos oyentes, audiencia mexicana y también aquí en Estados Unidos, me pareció interesante escoger 5 ciudades o pueblos fantasmas con un montón de misterios, con un montón de leyendas urbanas de México y Estados Unidos compartidos. Bueno, vamos a ver eso, vamos a ver eso. Yo también tenía por ahí unas ñapas, por si acaso no da tiempo, pero vamos a entrarle de frente a esto que nos estás trayendo tú, porque eso de la ciudad de fantasmas sí me llama la atención, me da mucha curiosidad. Ajá, te tengo una pregunta para Ajá, comenzar. Ya que tienes curiosidad, te tengo una pregunta para comenzar. ajá. ¿Qué crees tú, en tu opinión, qué pasa con los pueblos, con edificios, casas? ¿Qué pasa cuando están completamente vacíos y abandonados? O sea, ¿qué sientes tú o qué piensas tú? Que obviamente la respuesta más obvia sería, bueno, obviamente nada, pero vamos un poquito más allá. ¿Qué en tu opinión, qué sucede cuando una ciudad o un pueblo quedan completamente abandonados? Yo creo que algo pasó malo ahí, o sea, la vaina se jodió, se pues, jodió la economía, o sea, por ejemplo, había muchos, durante la época de la industrialización aquí en los Estados Unidos, nacieron muchos pueblos cerca de fábricas y esas compañías quebraron o se mudaron, entonces un pueblo murió porque dependía básicamente de eso. O, por ejemplo, coño, Chernobyl, que pasó ese Exacto, peo de allá y se fue Fukushima, lo exacto. mismo, que tuvieron que irse todo ese un montón de gente, tuvo que ir ahí por el peo de la radiación. Eh, Hay unas ciudades aquí en los Estados Unidos, en estos días estaba escuchando una vaina aquí en Pensilvania, donde una mina de carbón se incendió y tuvieron que desalojar esa vaina. Te voy a buscar eso porque está bien Esa- interesante. No, no, todavía no me lo lance porque esa es la segunda ciudad a la que vamos a ¿La hablar. tienes? Bueno, vamos a... Claro, No, pues es que te la mano, tenía de una sorpresa, cosa de pero loco, una casi, cosa de loco. claro, casi me spoileas la Es que sorpresa. poder de la mente, poder de la mente, poder de la mente. Exacto, el poder de la mente, el poder de la mente. Lo que pasa es que, claro, yo le tengo aquí al señor Clever todo así Una sorpresa como joven. sorpresa, claro, para que él se sorprenda y para que me dé una opinión auténtica, porque si ya él sabe todo, él sabía, pero no sabe, sabe, pero no Claro, sabe. porque es que a veces nosotros jugamos a poder hacer esa sorpresa para así sorprenderse y que Claro. igual que la gente. Porque cuando Claro, yo Ricky quiero diga, exactamente, yo quiero que la eh, reacción de Clever sea ¡ah! igual que la de ustedes. Exactamente. Bueno, Bueno, sí, así, sí, así, así. obviamente Así, cuando mira, una mira, mira, así, así. Haciendo los exactamente, botones. exactamente, usando los botones, usando Ajá. mira, yo pienso que, obviamente, como tú dices, cuando una ciudad queda abandonada, la razón, obviamente, es porque hubo un problema económico, hubo un problema de un accidente, de pronto, un desastre natural o un accidente industrial, tal vez, como en el caso de la mina esa que se estaba incendiando. Pero hay algo bien peculiar y particular que sucede cuando una casa está abandonada y vacía. Y esto no es algo que yo haya estudiado profundamente, esto es una teoría muy mía, Ajá. y es una sensación que tengo de por qué los sitios abandonados tienen una cierta energía, tienen un cierto misticismo, se sienten cosas, se ven sombras, se escuchan ruidos, o sea, definitivamente los sitios cuando están así abandonados definitivamente tienen algo extraño y a todo el mundo le tiene miedo a los lugares abandonados. ¿Y por Sería algo así qué? como ¿Y por qué? Si teóricamente pueblos que desaparecen, pero algo se quedó. exactamente, porque lo extraño, lo que la gente no sabe, brother, es que sí algo se queda o algo pasa a habitar el lugar. Yo tengo la teoría, brother, fíjate Ajá. esto, yo tengo la teoría de cuando una casa, apartamento, algún tipo de edificación, bueno, de mediano grande, no, tampoco estamos hablando de esos cuarticos chiquititos que se usaban para ir al baño antes. Me Ujú. refiero a cuando una casa donde habitó gente queda completamente abandonada, yo siento que empieza a ser habitada por otras cosas, como esas energías de personalidades que estábamos hablando en nuestro otro episodio de la semana pasada sobre lo paranormal, ¿me entiendes? Según tú, dejan algo plasmado ahí.
Algo impreso. Exactamente, exactamente. Tanto posiblemente gente que se murió, que vivía allí, o gente que vivía allí y se fue y dejaron como rastros de su presencia, o incluso presencias que estaban allí, pero ahora se ven como más manifestadas, como que están ahora un poco más, digamos, en libertad de habitar completamente el lugar. O como te digo, esto es una teoría que tengo yo, esto no es algo que yo haya comprobado. Es una Mm, sensación que me da porque yo sí he estado en lugares abandonados. Me acuerdo que allá en Caracas, en la Lagunita, fuimos una vez, estábamos con Norma y unos amigos, unas primas, mis primas, y fuimos a una casa que estaba abandonada y ahí sí vimos unas cosas muy raras. Obviamente el que iba de primero era yo porque todos estaban chorreadísimos mm, chorreadísimos. Tenía yo mi linterna, íbamos todos en fila india, iba yo de primerito, ¿no? En nuestra exploración a la casa que quedó a mitad de construcción. Y la leyenda dice que en esa casa era una casa de 3 pisos, pero la primera planta era la planta alta y como era como en una colina, la segunda, tercera planta era hacia abajo, no hacia arriba, ujú, como ujú. normalmente es. Es una casa hacia abajo. Entonces, que así son por lo general allí en esa zona. Entonces, parece que cuando estaba en construcción, en una de esas oportunidades, la pareja y el niño, que tenían un niño, fueron a ver cómo estaba quedando la casa. Y dice la leyenda urbana caraqueña de que el niño se cayó por el hoyo donde iba a estar un ascensor, donde iban a instalar un ascensor, porque era una casa como de 3 pisos. Verga. Eh, y entonces el niño se cayó, se mató y los padres quedaron desconsolables inconsolables, perdón, sí, inconsolables, y bueno, eso quedó así, brother, y dejaron esa construcción a media, no continuaron y abandonaron la... Esa es la leyenda urbana. Nosotros fuimos La realidad allá, es que se quedaron mamando y no pudieron comer. no se sabe, brother. Sí, es muy posible que lo que simplemente se quedaron mamando y ya. Se quedaron No, mamando, no no pudieron terminar la tenemos casa claro, y el banco exactamente. recogió la verga y nunca la construyeron. Exacto. Yo no sé qué al final qué pasó con esa casa, pero Ajá, cuando nosotros fuimos a visitarlo, eso fue como en el año 2000, por ahí, ajá, 2001. Nosotros, no, como en el, a ver, no me acuerdo, pero entre el 98 y el 2002. ajá. Lo que sé es que nosotros fuimos y visitamos la cuestión, y iba yo en la delantera de la fila india y empezamos a bajar por las escaleras que sí estaban ya construidas y vimos efectivamente estaba el hueco del ascensor y alumbramos, estaba abajo, no había nada, había escombros, obviamente. Y empezamos a bajar y llegó un punto en que cuando ya estábamos llegando a la tercera planta, estaba tapado como con ladrillos, o sea, no podías continuar, estaba tapado con ladrillos, y no podías dar la vuelta para seguir bajando. Pero estaba tapado como con ladrillos, pero había como un orificio donde podía caber una persona si se metía así como de clavado. Y yo me asomé y vi un montón de velas en el suelo y vi unas sombras y vi una persona que se estaba moviendo, una sombra de una persona. Y yo digo, hay alguien allí. Chamo, cuando dije eso, brother, todo el mundo ha echado una carrera, brother. Ha pegado la carrera y bueno, salieron despavoridos de ahí. Obviamente, cuando todos salieron corriendo, me dejaron solo. Yo dije, pinga, no voy a asomar más la cabeza por ahí para ver qué es lo que voy a conseguir. Y me devolví. Pero sí se sentía una aura muy extraña, se sentía una energía muy extraña y había algo extraño allá al fondo, unas velas, una cosa. Nunca voy a saber porque no volvimos, pero por ahí van los tiros entonces, mi brother. Entonces, con eso, Cuéntame las ciudades. ajá, Arranquemos con las ciudades. con esta introducción, Un vamos, le buen damos, preámbulo para hoy. le damos comienzo a la primera ciudad, brother. La primera ciudad se llama Real de 14, en México. Am, Real de 14, brother, también conocida como Wirikuta en lengua huichol, Ujú, huichol, es una expoblación minera y actualmente es también un sitio turístico. O sea, uno puede visitar el sitio y es un sitio turístico. Está ubicado en Matahuala, en el corazón de la Sierra de 14, al norte del estado de San Luis de Potosí, en México. Y ujú, obviamente, según la tradición, su nombre de real viene por su condición de minera de plata. Era una minas de plata. Real de Minas. ujú, Y el agregado 14 porque 14 ladrones que se escondieron en ese lugar, aparentemente en algún punto.
14 ladrones se escondieron en ese lugar. Ahora, lo interesante es los misterios, brother. La primera leyenda, por ejemplo, habla de una cosa que se llama el Jergas, brother. Un espíritu que habita los túneles de la mina. Y dice que aparentemente los guías de los mineros, aparentemente antes, perdón, guiaba a los mineros hacia vetas de plata. Aparentemente los mineros conseguían vetas de plata con la ayuda de el Jergas. Pero también los podía perder en los pasadizos laberínticos. Y algunos afirman haberlo visto como una figura vestida con ropa vieja y polvorienta. O sea, de repente el espíritu de algún minero que se murió y como espíritu se sabe todas las ubicaciones de todas las vetas de plata. Después está el Santo Charrito, una iglesia allí en ese mismo pueblo, una iglesia de la Purísima Concepción que alberga una figura de San Francisco de Asís, conocida como el Santo Charrito. Y obviamente es venerada por muchos peregrinos que creen en sus milagros y le atribuyen curaciones a ese San Francisco de Asís. Y su vestimenta con un toque mexicano lo hace muy peculiar. Eso me pareció bien interesante. No es paranormal, pero me pareció bien interesante mencionarlo. La Casa Azul. Entonces, fíjate tú, la leyenda cuenta que unos viajeros que se hospedaron en una hermosa casa donde fueron atendidos muy amablemente, pero solo para descubrir al siguiente día que la casa estaba abandonada desde hacía años y el ama de llaves tenía años de haber muerto. Caramba. No, 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 no. Y obviamente el origen del nombre es porque una banda de 14 ladrones fueron capturados y ejecutados en el área. O sea que no ayuda tampoco a las apariciones paranormales. Otras curiosidades, por ejemplo, es que tiene un acceso único, que es a través de un túnel de 2.3 kilómetros de largo que fue construido en 1901. Y hay una capilla tallada en la roca. El pueblo, obviamente, le llaman pueblo fantasma debido a la disminución de la actividad minera, obviamente, pero también ganándose el apodo pueblos fantasma porque lo quisieron convertir en un destino turístico y porque también las rarezas y cosas medio paranormal que suceden allí, como el de la Casa Azul con la ama de llaves que ya tiene años muerta. Después está Wirikuta, su cercanía a Wirikuta es un sitio sagrado para la cultura huichol. Añade un aura enigmático a ese lugar. Los huicholes consideran el cerro quemado en Wirikuta como el ombligo del mundo y realizan peregrinaciones a la zona. Fue el set de filmación de películas como The Old Gringo y Bandidas. Y obviamente, bueno, todavía creo que de vez en cuando lo usan para ese tipo de cosas. Y estos son solamente algunos datos interesantes. ¿Qué opinas tú de esto, mi brother? Bueno, suena misterioso, suena misterioso. Pero Es probablemente, un misterio misterioso. por lo que me cuentan, a veces la gente utiliza esas historias como para darle ese picor y ese sazón para que la gente vaya y lo visite con el tema porque claro. No puede haber una vaina así, teoría de conspiración o de miedito, porque a la gente le da mucha curiosidad. Exacto. A lo mejor lo que pasó realmente es que, coño, la mina se secó y se acabó la plata y vámonos. Y se acabó, exactamente. Sí, muchas veces las explicaciones más sencillas son las más certeras. Ajá. Ahora, ajá, bueno, los que quieran visitar Real de 14 es un sitio turístico, así que los que están en México, cerca de Matahuala, vayan entonces a visitarlo. Vamos con el siguiente entonces, el número 2, Centralia, Pennsylvania, aquí en Estados Unidos. Centralia, ¿cómo se pronuncia? Vamos a ver cómo se pronuncia. Podemos decir Centralia por ahora. Sí, porque no conseguí la hemotología, la pronunciación. Ajá. La etimología. Ajá. Entonces, a Centralia le llaman un borough en el condado de Columbia, Pennsylvania. Aparentemente en el año 1981 había más de 1,000 habitantes, pero la población disminuyó a oficialmente 5. O sea, solo 5 personas viven en Centralia como resultado de
como resultado de incendiarse y no apagarse desde entonces. Una vieja mina de carbón que arde debajo de la ciudad desde 1962, brother. Sí, Y la los, ciudad. dígalo. Y no se ha apagado. Exacto. Está ahí ardiendo, bro. Los Sigue expertos ardiendo la dicen mina de que va a carbón. arder hasta el 2267. Sí, Qué no ha loco, ¿no? parado. No ha parado, brother. Y yo No ha creo parado. que esta es la ciudad que inspiró el famoso juego Silent Hill. Porque si tú, bueno, aquí vamos a estar poniendo imágenes constantemente, pero las imágenes de las calles así abandonadas, como rayadas, y el humo de la mina se cuela entre las grietas y crea así como una neblina, una niebla, así bien, bien fantasmal. Crea un ambiente bien fantasmal en ese pueblo, brother. Y yo creo que ese fue el pueblo que inspiró la ciudad de Silent Hill, el Pero juego carajo, de computadora de Silent Hill. fue súper interesante porque cuando yo leí esto por primera vez, ellos sellaron la mina para que se acabara el oxígeno y se apagara. Y Marico, nada, no pasó. nada, huevona. Siguió caminando esa vaina por las vetas de carbón Qué loco, brother. y sigue prendida, men. Es una locura, no hay cómo pagarla. Qué horrible, brother. Efectivamente, entonces el humo constante, brother, y los gases que salen del suelo crean un ambiente súper fantasmagórico a través de la antigua Ruta 61. Y bueno, da como esa sensación como espectral, brother, misteriosa en el paisaje. Es como si la Tierra misma estuviera viva, brother, Esa sí me gustaría y ir a visitar. respirando. Me Yo gustaría sí, de ir a ver pana. esa vaina. Sería bien Exactamente. arrecho. Exactamente. Bueno, obviamente fue la inspiración para el juego de computadora. Para los que no han jugado ese juego, hay una película, se llama Silent Hill. Es bien, bien macabro, bien, bien, da miedito, da miedito. ¿Tú has visto esa película, brother, o has jugado el juego? La he visto y he visto el juego también. Ok, entonces este es casi un pueblo fantasma porque hay todavía 5 personas, algunas personas que todavía 5 habitan vigilantes allí. que están ahí chequeando. Sí, exactamente. Sí, no, pero es que se habitaron completo. Sí, pero obviamente ya, o sea, de 1000 personas a 5 personas es un pueblo semifantasma o prácticamente Claro, fantasma. claro. Otras Otro cosas pedo de mina, curiosas, ¿viste? ¿ah? Otro pedo de mina. Otro pedo de mina, exactamente. Ujú. Otro dato curioso es que la carretera, la antigua 61, hacia donde que da para ese pueblo, está toda grafiteada. Entonces, bueno, eso está bien, bien interesante, que está full de graffiti el suelo. Ya no tiene código postal. Eh, Hay una iglesia todavía, se llama eh, la Iglesia Católica de Santa María, y todavía está en pie, brother. Sí, es que ellos Y, abandonaron la vaina, y se no se ha utiliza, demolido. se utiliza ocasionalmente para servicios, brother. Qué recho. Bueno, imagínate tú. Qué loco. Este, y todo está full Lo que agrietado. llaman capilla ardiente. Por un pum. El chiste malo del día. El chiste malo del día, señoras y Bueno, pero señores. hay que soltarlo, vale. Capilla ardiente. Exacto. Bueno, Ok. con esa tenemos entonces con Centralia, está bien La conocida, segunda, la bien segunda. interesante, si puedes ir a conocerla. Ajá. Queda en el condado de Columbia, en Pennsylvania, en Estados Unidos. Ok. Después tenemos el siguiente, el número 3, Mineral de Pozos, en México. Bien intercaladito, ¿no? Para crear ahí el suspenso. Ajá. Eh, Mineral de pozos. Mineral de Pozos, México. Ajá. Oficialmente se llama San Pedro de los Pozos. Es una delegación municipal del estado de Guanajuato. Guanajuato o Guanajuato. Guanajuato. Guanajuato, gracias. Ajá. Y que los que nos están escuchando me dejen en los comentarios cómo se pronuncia exactamente. Se pronuncia Guanajuato. Guanajuato, que Ajá. pertenece al municipio de San Luis de la Paz, que en el pasado Ajá. tuvo un gran auge minero, pero cuyo declive ocasionó el despoblamiento de la localidad, que presentó signos de abandono. El 16 de febrero del 2012 fue declarado pueblo mágico como parte del programa federal que reconoce a los pueblos con una gran riqueza cultural, gastronómica y artística. Ah, pero sigue vivo. Se fue Sigue gente, pero vivito, se mantiene. sigue vivo.
sigue vivo, pero tiene unos datos curiosos ahí bien interesantes. Sí, Porque otra víctima de la tiene muchas, minería. no, ¿sí? Sí, No. sí, sí, sí. Ah, sí, mira, dice que, claro, que en el pasado tuvo un gran auge minero, pero cuyo declive ocasionó el despoblamiento de la localidad que presenta signos de abandono. Ah, claro, claro, Otra mina más que se jodió. otra mina más que se odió, chamo. O sea, ¿qué pedo con las minas? Ajá. Pero hay una peculiaridad de mineral de pozos, brother. No todo es así tan bonito como suena al comienzo. Resulta que tiene sus misterios y sus leyendas. Por ejemplo, hay algo que se llama el silencio vivo. Dice que a pesar de que está parcialmente restaurado y habitado, brother, el mineral de pozos aún conserva una sensación como de abandono y de Ujú. silencio más que nada. O sea, hay mucho silencio. Entonces, algunos visitantes describen una atmósfera espectral, eh, y se escuchan ruidos como ecos del pasado minero. Tú sabes que, Ricky, Hay túneles inexplorados. ¿Mm? una vez yo vi un documental sobre unas minas y todo el tema de la minería también se maneja mucho con un poquito de brujería y de santos o de personas especiales Claro, que la gente le da, le lleva regalos, ofrendas. incluso la forman dentro de la mina. Le Mm, dan ofrendas para que los proteja de que no los mate una caída, porque en una mina los riesgos son altísimos, pues, de que claro. se caiga un pedazo de vaina y te mueras ahí pegado, y que le das ofrendas también para que te encuentren la beta. ¿Me explico? Claro, como lo que estábamos hablando antes del jergas. Ajá. Ok. Pero así existen varias cositas como esa. Uh. Mira, ¿sabes qué me pareció súper interesante? Lo que más me pareció más interesante de este pueblo, que tiene túneles inexplorados. Me recordó a las catacumbas de Francia, brother, de París, porque Ujú. este tiene túneles inexplorados, kilómetros de túneles inexplorados, brother, donde las leyendas locales hablan de pasadizos ocultos, brother, y hasta tesoros olvidados, y parece que hasta se ha perdido gente, brother. Entonces, parece que le tienen mucha precaución a estos túneles inexplorados. Y eso me recuerda a hacer una mención a las catacumbas estas de que están debajo de París, brother. Hay Y una, también hay unas vainas que sí, son los tanques, los tanques de agua de Turquía, de Estambul, las cisternas, las cisternas, sí, que supuestamente ahí también hay media vainitas raras, y y eso está kilómetros y justo debajo de la kilómetros, ciudad, ¿no? ¿no? Al Sí, kilómetro, sí, kilómetro. tú también estuviste, yo Yo también no, estuve. no pude ir allí, no No pude ir pudiste ahí, yo estuve en la no tuve cisterna tiempo de ir. y de verdad que sí, chamo, se Me siente enteré después que me fui. Imagínate así. la mentada madre que eché, Oh, qué porque dice que era lástima. bellísimo. Pero te voy a decir una vaina, te voy a decir una vaina, hablando de cosas así paranormales y misteriosas, yo no sentí en las cisternas, yo no sentí el aura, ni la energía, ni la vibra así súper fantasmagórica y misteriosa que sentí en la Hagia Sofía, que la Hagia Sofía tiene más de 1000 años de historia y ha pasado por varias religiones, y la última fue una iglesia católica, después fue una mezquita, llegó Ujú. a ser sinagoga, este, llegó a ser las 3 y entonces, bueno, la cosa, quién Bueno, sabe qué porque cantidad de cosas han en las pasado allí. luchas, ahí fue, ahí, acuérdate que ese fue el imperio, Otomano, fue otomano también, pero también eso fue el imperio romano. por supuesto. Eso era la capital de la Roma del oeste. Exacto, era la capital de la Roma del emperador Constantino. Claro, esa lo hizo Constantino, pero me refiero ya ya al final. Ujú, Acuérdate que en la Roma de Oriente y la Roma de Occidente, en la que está, la que está del lado de Europa, esa parte de Roma muere 1000 años antes que la otra. Y la otra se mantiene vigente todavía por 1000 años más. claro, trataron de revivir el imperio No, se mantuvo porque es que fue una continuación. hubo un momento donde se partió porque dos hermanos quedaron emperadores. Y un hermano se quedó con una mitad y el otro hermano se quedó con la otra mitad. ¿Quiénes eran? ¿Constantino No, Constantino vino antes. Constantino fue el que creó, el ah, que hizo Constantinopla, que era que es Istambul. estamos hablando de No Rómulo y recuerdo, Remo? probablemente ellos dos, Rómulo y Remo.
Sí, sí, se llama Sí, Rómulo sí, sí, y sí, sí. Remo, Esos son pero ellos eran los fundadores de la ciudad de Roma. Eran los hermanos que no, fundaron la ciudad de Roma. fue Estoy al tratando fin, de acordarme fueron, cuáles fueron los hermanos que tú me dices, pero sí, sí sé los que tú me estás diciendo. bueno, al final, muere el imperio, el imperio occidental romano y pasa por toda la evolución y 1000 años, y el otro dura 1000 años más, men. Qué impresionante, brother. ¿Y sabías que, te acuerdas cómo se llamaba Istambul antes cuando era del Imperio Romano todavía? Constantinopla. Exactamente, por el emperador Constantino. Me pareció Claro, súper él interesante. mudó, él mudó Yo me enteré la de eso cuando capital, fui. él mudó la capital allá. Él mudó la capital de Roma, la mudó para allá. Exactamente. Me pareció súper interesante eso. Y Sí, caminar por Istambul, que tú lo viviste, es una vaina impresionante. Les recomiendo a quien sea que sí, sí, le sí. guste viajar, necesitan poner Turquía en su bucket list. Y qué lástima que Sí. escuché el otro día de que Egipto está súper malo, ¿vale? Pero bueno, Ujú. continuamos entonces con Mineral. ¿Dónde estábamos? Mineral de Porto. Esa la acabamos de terminar. Vamos para Ya va, Cajau, déjame asegurarme que no me haya Cajauba. faltado ninguna. Espérate. Sí, Que no me haya Mineral de faltado Pozo, la nada. acabamos de hablar. Quería, porque había algo importante, pero ya lo de los lo de los Ah, túneles, exacto. Ya ujú. hablamos de los túneles. Ahora vamos con el siguiente, el número 4. Se llama Cahawba, Cahawba, Alabama. Cahawba, Alabama. Cahawba fue la primera capital del estado permanente de Alabama desde 1820 hasta 1825 y la sede del condado de Dallas hasta 1866. El condado de Dallas, no el estado de Dallas. Ujú. Ubicado en las confluencias de los ríos Alabama y Cahaba. Sufrió inundaciones regulares, estacionales. A ver, es el antiguo asentamiento que desapareció después de perder la sede del condado. Bueno, ya no era la sede del condado. Aunque había sido bastante rico durante los años anteriores, antes de la guerra, ahora simplemente es un despoblado y se conserva como un sitio histórico estatal y el Parque Arqueológico Viejo Cajauba. Cosas interesantes sobre Cajauba. Hay algo que se llama, bueno, misterios y leyendas. Comencemos con los misterios y leyendas. Este es el que más me gusta. Dale, suéltalo. El orbe de luz. Una de las leyendas más persistentes de Cajaúba es que es la del orbe de luz. Se dice que una misteriosa esfera de luz aparece flotando sobre el cementerio del pueblo, especialmente en Ujú. noches que son particularmente oscuras. Algunos creen que el espíritu de alguien enterrado allí, quizás buscando algo perdido o simplemente vagando. No hay una explicación científica para este fenómeno, pero mucha gente sí lo ha visto. Y entonces alimenta el misterio, por supuesto. Después tenemos la dama fantasma de la mansión Crocheron. 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 La historia cuenta que la mujer murió trágicamente en la mansión Crocheron. Y algunos visitantes, turistas y entusiastas de lo paranormal, anótame ahí, afirman haber sentido su presencia e incluso haberla visto como una figura sombría en las ruinas de la mansión. Después está lo que llaman el río que reclama, porque en la confluencia de los dos ríos, el Alabama y el Cahaba, las inundaciones fueron un problema súper fuerte y entonces algunos lugareños echan vaina diciendo que los ríos eventualmente reclamaron el pueblo llevándose todo y dejándolo en ruinas. Curiosidades, un plano de ciudad que era visionario. La ciudad fue diseñada con un plano de cuadrícula ambicioso, como por lo general son bien diseñadas muchos pueblos y muchas ciudades, influenciado por el urbanismo de la época, pero este diseño no tuvo en cuenta la topografía baja, o sea, la posibilidad de inundaciones y exacto, y lo frecuente que podían ser esas inundaciones y contribuyó a todos los problemas. O sea, básicamente culpa de los que diseñaron la ciudad, no tomaron en cuenta lo bajo que era. Y fue prisión de la Unión en la guerra civil. Este,
El sitio es conocido como Castle Morgan. Una de las cosas que estaba buscando ahorita, Ricky, porque es que en estos días vi unos videos de estos orbes de luz que mencionaste hace un ratico. Vi unos videos y yo dije, coño, esa vaina es habladera de paja, ¿no? Pero me puse a buscar y sí a veces se generan, se llaman rayos en bola. Son como, yo me acuerdo que en Venezuela a veces llamamos esa vaina como centellas, que se generaban como ¿Así? de un rayo eléctrico, de un relámpago, caían como, se generaban como unas caídas. Y hay un fenómeno que encontraron en un sitio que se llama el fuego de San Telmo, que ahí sucede ese tipo de vaina. Uh, Que, se ven como especies como que se agrupan los rayos ok, y se ven como bolas. claro, claro. Por ahí he estado rodando, brother, un video. eh, Vamos a intentar colocarlo aquí. Ha estado rodando un video sobre, que yo te lo pasé, no sé si lo alcanzaste a ver, de una bola como de luz que va como Flotando. danzando, flotando y danzando y Esa es deja lo que estoy como hablando. humo, brother, y deja como una estela como de humo y va como bailando en un estacionamiento. Yo he visto como 2 o 3 videos, brother, y no se ven Esa es la ni que te estoy... mentira. Por eso, cuando lo mencionaste ahorita me acordé de ese video y Oh, listo, listo, listo. por eso fue que te lo mencioné O sea, ahorita. es un fenómeno natural. Sí, pero no todos son reales, no todos los que ves ahí son reales. Bueno, claro, Alguna muchos pueden puede ser, pasar, pero la mayoría de las vainas pues, dicen que claro. son efectos de la cámara Mm, o manipulados ahorita con inteligencia artificial. Pero ahorita con inteligencia artificial se claro. hace toda vaina. Está interesante eso, me llama mucho la Sí, atención. sí. Obviamente, el fuego de San Telmo, tú lo ves y, uf, o sea, esos rayos así como azules, se ve Ujú. súper fantasmagórica Y la sobre todo cosa. sobre todo la estructura del rayo, que se ve medio armadita. Exactamente, es una cosa loca como si estuviera hecho artificial. De verdad Sí. que me pareció súper, súper interesante la vaina. Ujú. Eh, fíjate ¿Qué tú, tenemos? ¿Cuál es el siguiente? fíjate tú, el número 5, Ojuela en Durango, México. Es un pueblo abandonado en Durango que se encuentra enclavado entre 2 cerros y estuvo ubicada, ¿adivina qué? ¿Qué había allí? Otra mina. Otra mina, por supuesto. No puede faltar otra mina. Otra mina. Obviamente No, vale, había pero este pedo es una pura mina mina. que fue abandonada. Lo que pasa es que yo creo que, claro, obviamente la mayoría de los pueblos fantasmas fueron pueblos mineros por Ujú. razones obvias, pero al mismo tiempo todas comparten el mismo tipo de misterios. O, por ejemplo, vainas Accidentes, naturales también, pues, que mineros pasan. que murieron, todas tenían iglesias, todas tuvieron tragedias, todas tuvieron accidentes. O sea, me parece que el simple hecho de que haya una mina, brother, ya crea un ambiente propicio para un pueblo fantasma con vainas paranormales. Yo creo que el peo Por es las que tragedias que ocurren, ma- brother. más espanta a la mamazón que un fantasma. Más espanta la mamazón que un fantasma, obviamente. Más espanta a los que eran dueños de la mina, brother, cuando la mina se seca o tienen que abandonar la mina. No, bueno, se Eso sí es acaba, ya no hay triste. más. Si ya no hay más, la gente se va porque ¿qué van a hacer? Exactamente. Bueno, fíjate que había una mina y obviamente muchísimos mineros vivían allí y fue eventualmente abandonada. Em, la vaina queda como a 15 minutos al este de un sitio que se llama Mapirí, Ujú. camino empedrado. Está al extremo norte del estado de Durango y como a 1 hora de Torreón y de Gómez Palacio. De Gómez Palacio. Está bien curioso porque el nombre viene del conquistador español Francisco de Ojuela y descubrió, obviamente, descubrió la riqueza mineral de por ahí, de esa zona, pues. Entonces, durante la colonia se extraía oro, se extraía plata, se extraía zinc, manganesio también, y Mm. dieron prosperidad a Ojuela. Eh, pero obviamente, eventualmente, y bueno, y llegó a tener una población de 5,000 eh, 83 habitantes. Mira, fíjate tú. Eh, pero después, obviamente, después de la época de la bonanza, todo disminuyó y acabó debido a diversos factores
que se dice que es obviamente el agotamiento de las vetas, las inundaciones de la mina. Se parece que habían riquezas, pero que eran imposibles de sacarlas. O sea, obviamente te podrás imaginar qué cantidad de gente se muere tratando de sacar esas riquezas y llega un momento que no pueden seguir. Claro, y Nadie que en quiere esa entrar a la época, mina, obviamente. en épocas antiguas, tú no podías hacer esas excavaciones tan profundas porque no tenías tecnología. Tal vez a lo mejor hoy en día ya puedes darle de nuevo, pues. Pero Exactamente. en esa época, a pico y pala, llegaba un momento donde no podías penetrar tanto no podías penetrar tanto la mina. Exactamente. Ahora, datos curiosos de Ojuela. No pueden faltar los fantasmas. Ajá. Están los mineros fantasmas, obviamente. Eh, Dice la leyenda que los mineros fantasmas aún vagan por los túneles oscuros y las ruinas de las construcciones. Algunos habitantes afirman haber escuchado ruidos inexplicables o sentido presencias. Además, hay un tesoro oculto. eh, podría tener tesoros ocultos y obviamente todavía debe tener vetas de minerales que son muy valiosos. Y claro, una niebla misteriosa que a veces repentinamente impregna toda la zona de Ojuela, incluso en días soleados, brother. A lo mejor se pone vaporoso. Exactamente. Bueno, algunos lugareños dicen que le atribuyen el fenómeno como un fenómeno natural, pero otros lo ven como algo muy misterioso, Mm. quizás relacionado con la energía del lugar o tal vez las almas de los mineros que trabajaban ahí. Otras curiosidades son el puente colgante de Ojuela. Es una atracción icónica porque es muy impresionante el puente colgante que fue construido en 1898 por la empresa minera que estaba allí y Ujú. fue considerado en su momento uno de los más largos de Latinoamérica, fíjate tú. Brutal. Eh, y lo hacen espectacular y un poco intimidantes, lo grande que es. Eh, Pueblo congelado en el tiempo, porque al ser abandonado quedó congelado en el tiempo y las calles, es como retroceder en el tiempo. Cuando vas caminando por las calles, lo que se ven son puras cosas abandonadas. Y quedó así, el campamento minero quedó así a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La Mm. mina de Santa Rita, la mina principal, que se llama la mina de Santa Rita, importante fuente de oro, plata, zinc y plomo. Y la magnitud de la excavación fue tal, brother, los restos de las maquinarias todavía están adentro y la vaina, o sea, nadie ha podido lograr explorar completamente la mina de nuevo porque de lo grande que es y obviamente la gente tiene miedo de perderse. Es una locura. Eh, y parece mentira, pero todo ese paisaje por allí es bastante árido, pero entonces allí donde está ese pueblo es bien verde y tiene bastante, tiene una presencia bastante de vegetación y animal, Claro, porque es que de fauna y flora. al no más salir los humanos de la zona, al liberar la naturaleza retoma y los Exactamente, eso animales es verdad. retoman, Eso es verdad. automático. Entonces ha florecido full y obviamente es un Ujú. lugar específicamente ideal para los fotógrafos y cineastas que quieren hacer tomas espectaculares del lugar. Parece que es bien bonito. Para los que están allí cerca de Ojuela, en Durango, bueno, vayan a visitarlo. Yo personalmente apenas tenga el chance voy a visitar todos estos lugares. O sea, porque Están yo brutales. necesito ver si es verdad lo que hablan y de la Casa Azul con la mujer esa que atiende a la gente que visita y los mineros fantasmas y toda la cosa. Claro. Ya tenemos para dónde ir, podemos hacer una lista. Exactamente. Háblame que si me comentaste que tenías por ahí unos, 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 un par de ubicaciones Par de de ñapos, un una par par de de ñapos que tenemos ñapas, por aquí. un par Un par de de ñapas que ñapas. eh, tenemos Body California, que dice que está detenido en el tiempo. Es un antiguo pueblo minero de oro del siglo XIX. Ah, estás viendo otra mina, Sí, al agotarse el oro, se fueron todo el mundo y dejaron esa vaina pelada. obviamente.
Hoy es un parque estatal, las casas, las escuelas y hasta las botellas siguen ahí como si el tiempo no hubiera pasado. Man. Qué arrecho. Se dice que quien roba algo de Boy se lleva una maldición consigo. Oh. Sí, Bobby se llama. Boy. Y tengo una más que se llama San Elmo, Colorado, que también es otro pueblo congelado. Ese creo que lo he escuchado. Otro pueblo minero abandonado cuando se cayó el mercado del oro. Ujú. Su casa de madera sigue en pie entre montañas. Se rumorea que los descendientes de los fundadores lo cuidan o lo vigilan. Hay registros de radios y luces que se prenden solas. Súper misterioso eso, brother. Hay muchos pueblos fantasmas aquí, brother. Hay lugares, hay hoteles. Me gustaría que en uno de los próximos episodios hablemos sobre, bueno, no tiene que ser pronto, pero, o sea, no tiene que ser rápido, pero pronto, de hoteles embrujados de Estados Unidos, México e inclusive de otros de América Latina. ¿Por qué? Porque quiero que la gente se entusiasme a visitar estos lugares. Quiero que también podamos entusiasmar a la gente a viajar y a visitar lugares así súper emblemáticos y misteriosos como estos, brother, porque no hay nada mejor que visitar un sitio que está lleno de leyenda, de misterio, Y de que, historia. sí, y de historia. Más que nada de historia. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Más que tratar de cazar un fantasma, es la historia detrás. Y definitivamente, por ejemplo, aquí lo que es Alabama, Louisiana, Mississippi, incluso aquí mismo en Texas, hay un montón de lugares, hoteles y sitios que están súper embrujados. Tú sabes que el sitio más embrujado de acá de Texas queda en Galveston y es un Walmart que está en Galveston y ¿Qué está tal? construido arriba de donde estuvo un monasterio de monjas, porque hubo un huracán muy fuerte hace más de 100 años que arrasó, brother, arrasó y se murió un gentío. Se murió un gentío. O sea, estamos hablando de más de 200 personas se Bueno, murieron a Galveston ya le he o más. pasado varias veces. Exacto. Pero hubo una que fue particularmente desastroso. Y fíjate tú, ve lo que hicieron las inteligentes de las monjas. Se amarraron, brother, para que el huracán no se los llevara, se amarraron todos con cadenas, brother. Y era un Mierda. orfanato, weón. Mierda. Sí, brother, eran como 10 monjas y el poco de carajitos. Y se amarraron, brother, y llegó, y esa vaina no es que se lo llevó el huracán, se inundó para el coño. Y se murió ese gentío, brother. Coño. Se salvaron como 2 o 3 carajitos que de vaina se escaparon. Que se soltaron. Y arriba de esa vaina construyeron un Walmart, brother. Nah, huevona. Y te podrás imaginar cuáles son los testimonios de la gente que trabaja de noche en el Walmart. Una cosa O de sea, locos. no. Dicen que es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, brother. Y es un Walmart. Bueno. Y tienen otro dato Se más. mueven, se caen Para las los cosas, se fanáticos de prenden los. cosas. Juguetes de esos que le tienes que pisar un botón para que se activen, para probarlos. Se activan durante toda la noche, brother. Juguetes se activan, carritos de supermercado se ven Hay un rodando. Toy Story durante la noche. Se activan los juguetes en la noche Los gracias juguetes a en las la noche. energías fantasmales del lugar. Sí. De eso vamos a hablar en otro episodio. Y yo creo que con esto nos despedimos. ¿Qué te pareció este episodio, mi brother? Mucho miedo. Pero Una lo que curiosidad. más le tengo miedo es a que se joda una mina, porque nos quedamos sin trabajo. Y otra cosa que también le tengo miedo a que no le des like y a que no te suscribas si es que no te has suscrito todavía. Y me da miedo que no corras la voz, porque ¿qué haríamos si tú no corrieras la voz y si no le das like y si no nos apoyas suscribiéndote? ¿Sabes lo que le va a pasar? Dándole Lo la que le campanita. lo que le pasó a los tipos en el episodio anterior, los va a perseguir la pata sola. Si no has visto el episodio, míralo. Qué risa con Va a ser perseguido por la vaina. pata sola. Por favor, si quieres saber más sobre la patasola, ve nuestro video sobre mitos, leyendas y misterios paranormales de Latinoamérica. Se le quiere un montón. Ricky lo dejo porque no puede más. Yo soy el Ricky. Claro, por acá. Los quiero mucho. Los quiero Suscríbanse. mucho. Den la campanita y Ricky me lo llevo para el hospital. Bye. Bye.